El marido declaró ante el tribunal: Su señoría, mi hija quiere vivir conmigo. La jueza se inclinó ligeramente hacia adelante y miró a la niña. Cariño, ¿es eso cierto? La niña se puso de pie, sacó un teléfono y preguntó: ¿Puedo poner la grabación de anoche? La sala quedó completamente en silencio. El juzgado de familia del condado, revestido con paneles de madera desgastados de los años 80, resultaba especialmente inhóspito aquella fría mañana. Los viejos radiadores siseaban, apenas logrando calentar la amplia sala, y muchos de los presentes mantenían sus abrigos puestos. Antes de empezar, asegúrate de darle like, compartir y suscribirte. Me encanta ver hasta dónde llegan estas historias. Cuéntame en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. La jueza Margarita Hernández, una mujer de mirada observadora y cabello entrecano recogido en un impecable moño, ajustó sus gafas de montura fina y miró por encima de ellas a la pequeña figura de 9 años. Lily vestía un pulcro cardigan azul marino del colegio y una camisa blanca de cuello bien planchado. Prendido en el cuello llevaba un pequeño broche en forma de regalo que su madre le había dado en su último cumpleaños. Lily, cariño, la voz de la jueza se suavizó notablemente. Dime, ¿es verdad que quieres vivir con tu papá? No tengas miedo. Solo di la verdad. La sala se sumió en una expectante quietud. El espacio, que alguna vez pareció imponente, no había sido renovado en décadas y ahora resultaba estrecho y sofocante. Las luces fluorescentes parpadeaban ligeramente, proyectando un resplandor nervioso e inestable. Las persianas color mostaza estaban bajadas de forma descuidada. Lily apretó con fuerza la mano de su madre. Jessica, una mujer delgada de 34 años, con ojos marrones cansados y mechones grises prematuros en lo que antes había sido una abundante cabellera rubia, llevaba un sencillo vestido gris comprado en oferta en una tienda por departamentos hacía 3 años, junto con un abrigo viejo que no se había quitado a pesar del calor del lugar. Su rostro, antes fresco y atractivo, ahora estaba marcado por líneas de preocupación y noches sin dormir. Trabajaba en 2 empleos, cajera en un supermercado por la mañana y personal de limpieza en un edificio de oficinas del centro por la noche, solo para mantenerse a sí misma y a su hija después del divorcio. Al otro lado del pasillo, sentado erguido con los hombros firmemente rectos, estaba el padre de Lily, Franco. Era un hombre de 41 años, de complexión robusta y sienes entrecanas que le daban un aire respetable. Vestía un traje gris oscuro completamente nuevo y claramente costoso, una corbata de seda color burdeos y zapatos impecablemente lustrados. Desprendía el aroma de una colonia de alta gama, la misma que Jessica le había regalado en su cumpleaños número 35, gastando la mitad de su sueldo de enfermera en ese entonces. A su lado se sentaba su abogado, un hombre joven con entradas pronunciadas, gafas de montura dorada y una libreta de cuero donde tomaba notas constantemente. El rostro de Franco reflejaba absoluta confianza. Acababa de dirigirse a la jueza con una voz firme y bien modulada. Su señoría, mi hija me ha dicho en varias ocasiones que quiere vivir conmigo. Puedo darle todo lo que necesita. Su propia habitación en mi apartamento de 3 dormitorios, comidas saludables, clases particulares y ropa nueva del centro comercial, no ropa usada de segunda mano. Lanzó una mirada de desprecio hacia su exesposa. Jessica, en cambio, la somete a condiciones insoportables. Trabaja día y noche. Deja a la niña con una abuela anciana que apenas puede caminar, en un pequeño apartamento alquilado en las afueras. Ni siquiera tienen un escritorio decente. La niña hace la tarea en la mesa de la cocina. Estamos en 2025, su señoría, y aún así yo envío la manutención puntualmente todos los meses. $200. Lily se puso de pie lentamente. Su cabello castaño estaba trenzado en 2 coletas prolijas sujetas con cintas blancas. Esa mañana, su madre se había despertado a las 5 de la mañana para peinarla con especial cuidado antes de la audiencia. Los pequeños dedos de la niña, con las uñas mordidas por la ansiedad, se deslizaron dentro del bolsillo de su cardigan. Sacó un teléfono viejo con la pantalla agrietada, un modelo antiguo que su madre había comprado usado por $40 cuando Lily estaba en 2º grado. Lily sostuvo el teléfono frente a ella, sujetándolo con ambas manos como si fuera un escudo. ¿Puedo poner la grabación de anoche?
Su voz suave sonó sorprendentemente firme en el silencio de la sala. El público pareció estremecerse. Una mujer mayor en la última fila, una vecina que había ido a apoyar a Jessica, se cubrió la boca, impactada. Esteban, el alguacil del tribunal, un hombre de unos 50 años con porte militar, se inclinó hacia adelante. La secretaria judicial, una mujer joven con un traje ajustado, dejó de escribir y se quedó inmóvil, con la mirada fija en la niña. Franco giró la cabeza bruscamente hacia su hija. Su sonrisa confiada titiló como una vela a punto de apagarse. Los músculos de su mandíbula se tensaron. Por una fracción de segundo, su rostro se deformó en una mueca que rápidamente intentó ocultar con una expresión de falsa confusión. Su abogado le susurró rápidamente al oído, golpeando nerviosamente su costoso bolígrafo contra la libreta. Jessica permanecía paralizada, mirando a su hija con los ojos muy abiertos. No sabía nada de ninguna grabación. Su corazón latía con tanta fuerza que parecía que iba a salirse de su pecho. Su mente se aceleró. ¿Qué grabación? ¿Qué había grabado Lily? Sus dedos se aferraron instintivamente al gastado bolso de cuero que había comprado antes de casarse. Hacía 15 años. ¿Una grabación? Repitió la jueza Hernández, inclinándose ligeramente hacia adelante y observando de cerca el rostro de la niña. Su tono mostraba curiosidad, aunque mantenía la neutralidad profesional. Lily asintió, mordiéndose el labio inferior por los nervios. Grabé como mi papá me hablaba ayer cuando me fue a buscar por la tarde, dijo, con la voz temblorosa pero firme. Me dijo que tenía que decirle que quería vivir con él. El recuerdo de la noche anterior apareció con claridad en la mente de Jessica. Franco había pasado a buscar a Lily alrededor de las 6 de la tarde. Como siempre, ni siquiera bajó de su flamante SUV. Tocó la bocina, y Lily, tras darle un beso rápido a su madre, salió corriendo hacia él. Regresó cerca de las 9 de la noche, callada y algo distante. Cuando Jessica le preguntó cómo le había ido, respondió con monosílabos. Bien. Nada especial. Jessica lo atribuyó al cansancio y a los nervios por el juicio del día siguiente. Cenaron pastel de carne recalentado con puré de papas, y Lily se fue a dormir temprano, abrazando su viejo conejo de peluche de una sola oreja, ese mismo que Franco había intentado tirar a la basura en el pasado por considerarlo antihigiénico. La jueza ajustó sus gafas, miró fijamente a la niña y luego dirigió la mirada al padre, cuyo rostro había adquirido un extraño tono ceniciento. Manchas oscuras de sudor comenzaban a aparecer bajo las axilas de su costosa camisa. Alguacil, ordenó la jueza, tráigame el teléfono. Esteban, que llevaba 23 años en ese juzgado y lo había visto todo, tomó con cuidado el teléfono de las pequeñas manos de Lily. Miró brevemente la pantalla con el protector desgastado y entregó el dispositivo al estrado. Por un instante, sus ojos se cruzaron con los de la niña, y en ellos brilló una leve señal de aprobación. La jueza Hernández tomó el teléfono, girándolo entre sus manos mientras intentaba entender la interfaz del modelo antiguo. Encontró la aplicación de grabaciones de voz y vio un archivo titulado, Ayer 7:24 de la noche. Lily, preguntó, mirándola fijamente por encima de sus gafas, ¿estás segura de que quieres que todos en esta sala escuchen esta grabación? Por un momento, Lily dudó. Su mirada se clavó en su padre, y por el gesto de temor que cruzó su rostro, era evidente que había visto algo que la asustaba. Pero luego enderezó los hombros, como una adulta, y respondió con firmeza. Sí. Quiero que todos sepan la verdad. Nadie se movió. Incluso Ashley, la secretaria judicial de 26 años, recién salida de la Facultad de Derecho, dejó completamente de escribir en la vieja computadora del tribunal. El radiador bajo la ventana soltó un largo silbido que rompió el silencio. Voces apagadas se filtraban desde el pasillo, pero dentro de la sala se podía oír hasta el tic-tac de los relojes. Jessica apretó involuntariamente la mano de su hija. Sentía una mezcla profunda de terror y un orgullo abrumador por su pequeña. ¿Cómo no me di cuenta?, pensó, no entendí lo que estaba pasando. No tenía idea de lo que Lily estaba planeando. De acuerdo, asintió la jueza. Adelante. Presionó reproducir, tras subir el volumen al máximo para que se escuchara en toda la sala.
Al principio, solo se oía un ruido leve, el sonido de un motor encendiéndose, murmullos apagados de la radio con una vieja canción de rock clásico. Luego la música bajó, y una voz masculina profunda irrumpió. Tenía la cadencia característica de Franco, pero sonaba completamente distinta a la voz que había usado minutos antes en la sala. La cortesía afectada y la calidez habían desaparecido. La voz era áspera, con un tono metálico que erizó la piel de Jessica. Escúchame bien, mocosa. Mañana, en el juzgado, te van a preguntar con quién quieres vivir, y tú vas a decir que quieres vivir conmigo. ¿Entendiste? Si dices cualquier otra cosa, las cosas se van a poner muy mal para tu madre. Conozco gente que, por unos pocos billetes, se encargará de que no vuelva jamás a su estúpido trabajo de limpieza. O quizá ni siquiera llegue a casa. No quieres que le pase nada, ¿verdad? En la grabación se escuchó como Lily tragaba saliva con dificultad antes de responder. Su voz era baja, pero clara, con un leve temblor. Pero, papá, yo no quiero vivir contigo. Quiero quedarme con mamá. Tu casa me da miedo. Gritas, y me asustas. Se oyó un golpe fuerte. Sonaba como si Franco hubiera estrellado la mano contra el volante o el tablero. No me importa lo que tú quieras, rugió con tanta fuerza que el altavoz barato del teléfono distorsionó el sonido. Vas a hacer lo que te dije. Tu madre me lo quitó todo, la casa, el coche, a ti. Y ahora tengo que alquilar una habitación en una casa compartida y aguantar compañeros. Yo, un veterano con baja honorable. ¿Ella cree que puede simplemente largarse así de mí? No. Ahora me toca a mí quitarle lo que le importa. Voy a hacer que vivas conmigo, y ella va a tener que pagarme manutención. ¿Me entiendes? Tengo miedo de ti, susurró Lily en la grabación, con un terror auténtico que atravesaba el audio. No tengas miedo de mí. Ten miedo de lo que va a pasar si no haces lo que te digo, respondió el padre con brusquedad. Tienes dos opciones. O mañana dices que quieres vivir conmigo, o tu madre va a tener un accidente, y será toda tu culpa. ¿Nos entendemos? Un silencio pesado quedó suspendido en la grabación. Luego se oyó el sollozo ahogado de Lily. Después, el audio se cortó. La jueza detuvo la reproducción. Su expresión se volvió dura, casi implacable. Miró a Franco, que parecía encogerse en su asiento. Su abogado estaba visiblemente alterado. Las gafas se le habían deslizado hasta la punta de la nariz y las empujaba hacia arriba de forma mecánica cada pocos segundos. Señor Franco, dijo la jueza, dirigiéndose a él por su apellido, ¿esa es su voz en la grabación? Franco tensó la comisura de los labios, luchando por mantener la compostura. Su señoría, esto está completamente sacado de contexto. Soy un padre estricto. La niña necesita disciplina. Jessica la ha malcriado. Su voz sonaba mucho menos segura que antes. Su abogado escribía frenéticamente en la libreta, consciente de que la situación había dado un giro desastroso. Responda a la pregunta, dijo la jueza con firmeza. ¿Es su voz la que aparece en la grabación? ¿Amenazó con causar daño físico a la madre de esta menor? Franco abrió la boca, pero no encontró palabras. Lanzó una mirada rápida a Lily, cargada de un veneno tal que la niña se pegó instintivamente a su madre. Jessica la rodeó con el brazo, protegiéndola. Esto es un malentendido, balbuceó finalmente Franco. En ese momento, Jessica comprendió por fin lo que había ocurrido. Su hija de 9 años acababa de hacer lo que ella misma no se había atrevido a hacer en años: enfrentarse al hombre que las había mantenido paralizadas en un miedo constante. Lily había encontrado el valor no solo para negarse a mentir, sino para reunir pruebas que desenmascaraban la verdadera naturaleza de su padre. Jessica recordó todos aquellos años de humillación y control, cómo Franco decidía con quién podía hablar, cómo debía vestirse, a dónde podía ir, cómo revisaba su teléfono, exigía recibos por cada centavo gastado, cómo le prohibía ver a sus amigas, cómo gritaba si la cena estaba fría mientras él veía fútbol, cómo una vez la empujó con tanta fuerza que se golpeó la cabeza contra el marco de la puerta, y luego la convenció de que era culpa suya por hacerlo perder los estribos. También recordó cuando estaba embarazada y él levantó la mano por primera vez,
una bofetada por haber comido demasiado. Y cómo, después de que nació Lily, todo empeoró. Se volvió celoso incluso de su propia hija. Estallaba en furia cuando la bebé lloraba por la noche. Acusaba a Jessica de ser una mala madre. Y recordó cómo finalmente lo dejó hacía 5 años, cuando, en un ataque de ira, levantó la mano contra la pequeña Lily de 4 años porque había derramado un poco de jugo sobre la alfombra. Esa vez, por primera vez en todos esos años, Jessica se plantó frente a él, se interpuso entre él y la niña, y dijo: «Ni se te ocurra tocarla». Esa misma noche, mientras él dormía, hizo una maleta con lo esencial, tomó a su hija y huyó a casa de su madre, Carmen. Desde entonces comenzó una vida distinta, difícil, al borde de la pobreza, pero libre del miedo constante y la humillación. Jessica trabajaba sin descanso. Alquiló un diminuto apartamento de un solo dormitorio en un edificio antiguo sin ascensor de 5 pisos. Ahorraba en todo, excepto en los útiles escolares de Lily, que eran intocables. Y ahora su pequeña, la misma a la que había intentado proteger con tanto esfuerzo, era quien estaba defendiendo su frágil felicidad. Su señoría, la voz de Jessica temblaba de emoción. Yo no sabía nada de esta grabación. Lily lo hizo todo sola. La jueza Hernández ordenó un receso de 30 minutos. Durante la pausa, Jessica y Lily se sentaron en una pequeña sala de espera, tomadas de la mano. Carmen, la madre de Jessica, que acababa de llegar al juzgado tras su turno de la mañana en la clínica, donde había trabajado como enfermera durante 37 años, abrazó con fuerza a su nieta. «Lily, mi niña, eres muy valiente», susurró, mientras las arrugas alrededor de sus ojos amables se acentuaban. A pesar de su edad, Carmen conservaba una energía sorprendente, aunque décadas de trabajo de pie en la clínica del barrio habían dejado huella. Artritis persistente, presión alta y un cansancio que parecía instalado permanentemente en su mirada. Aún así, había sido el pilar de su hija y su nieta desde aquella noche en que Jessica cruzó su puerta con la bebé Lily en brazos y un moretón en la mejilla. «Hiciste lo correcto, cariño», dijo Carmen, acariciando el cabello de la niña. «La verdad siempre debe salir a la luz». Jessica permanecía en silencio, aún impactada por lo ocurrido en la sala. Su mente era un torbellino de pensamientos confusos, asombro por el coraje de su hija y un miedo profundo por la inevitable reacción de Franco. No tenía dudas de que él jamás perdonaría una humillación pública como aquella. «Mamá», preguntó Lily en voz baja, levantando la mirada con sus serios ojos marrones, tan parecidos a los de Jessica. «¿Estás enojada conmigo por haberlo grabado?» Jessica la abrazó con todas sus fuerzas. «¿Enojada, Lily? Estoy increíblemente orgullosa de ti. Fuiste muy valiente. Estuve aterrada todo el tiempo ayer de que me quitara el teléfono y encontrara la grabación», confesó la niña. «Lo escondí en el calcetín cuando fuimos a comprar comida. Papá estaba muy enojado. No dejaba de decir que tú y la abuela eran malas, que no le dejaban verme, aunque solo viene una vez al mes durante un par de horas. Y cuando le dije que quería volver a casa, empezó a gritar en el coche». Carmen negó con la cabeza, frunciendo los labios. «Siempre supe que había algo mal en ese hombre. Desde el primer día que lo trajiste a casa, Jessica. ¿Recuerdas cómo me miró cuando dije que el apartamento era un poco pequeño para una familia joven? Como si quisiera atravesarme con la mirada». Jessica recordó aquel día, una fresca tarde de otoño, 15 años atrás. Franco había llegado con un ramo de claveles y una botella de vino cara, y pasó todo el tiempo hablando de sí mismo. Su etapa en el ejército, sus planes de negocio, cómo iba a cuidar de Jessica. Habló con desprecio del modesto apartamento de Carmen. Un paso temporal, lo había llamado. Carmen se mantuvo en silencio entonces, pero más tarde le advirtió a su hija. «Se quiere demasiado a sí mismo, Jessica. Los hombres así nunca están satisfechos. Pero, ¿acaso las hijas escuchan a sus madres en asuntos del corazón, especialmente a principios de los 20, cuando la seguridad excesiva y la agresividad de un hombre parecen fortaleza en lugar de señales de alerta? Los primeros años con Franco no fueron miserables. No. Estaban llenos de esperanza. Consiguió un ascenso en la empresa de seguridad.
Sacaron una hipoteca para una pequeña casa adosada en las afueras. La amueblaron con juegos nuevos y combinados. Franco soñaba con tener un hijo varón, pero nació Lily. No ocultó su decepción, aunque intentó fingir entusiasmo. Y entonces comenzó la lenta e inevitable pesadilla. Al principio, solo eran comentarios sobre cómo debía vestirse. Esa falda es demasiado corta. Todo el mundo te está mirando. Luego, con quién debía relacionarse. Tu amiga Patty es una cualquiera. No tienes nada en común con ella. ¿A dónde vas? ¿Para qué necesitas clases nocturnas? ¿A quién intentas impresionar? Luego empezó a revisar su teléfono, a exigirle recibos de cada compra del supermercado, a interrogarla sobre dónde había estado. Cuando Lily cumplió 1 año, Franco le prohibió a Jessica volver a su trabajo como enfermera. Una esposa debe quedarse en casa con el niño, y el hombre es quien trae el dinero, declaró con tono definitivo. El aislamiento fue gradual, casi imperceptible. Las amistades fueron desapareciendo. ¿Quién quiere visitar a alguien cuyo marido controla cada movimiento o llama cada 15 minutos? Los padres de Franco vivían en otra provincia y consideraban a su hijo un esposo ejemplar. Carmen intuía que algo no estaba bien, pero Jessica lo negaba todo, demasiado avergonzada para admitir que había elegido al hombre equivocado. El primer golpe llegó cuando estaba embarazada de 7 meses. Jessica había comprado una olla eléctrica nueva sin consultarle, porque la anterior se había roto. «Me estás dejando sin dinero», gritó él, y la abofeteó. No fue con toda su fuerza, pero fue suficiente para que ella entendiera que aquello era solo el comienzo. Después de que nació Lily, todo empeoró. Las noches sin dormir, los cólicos, el llanto constante, volvieron loco a Franco. Empezó a llegar tarde a casa, oliendo a cerveza y a perfume barato. Pero si Jessica se atrevía a preguntarle dónde había estado, él explotaba. «No me valoras. Trabajo como un perro por ustedes y encima me vigilas». Cuando Lily tenía 3 años y medio, Franco empezó a tener problemas en el trabajo. Se peleó a gritos con su supervisor y lo degradaron. La violencia doméstica se volvió algo habitual. Ya no eran solo bofetadas, sino empujones, pellizcos, retorcimientos del brazo. «Tú me provocas», decía siempre después. «Tú haces que yo haga esto». Y Jessica le creía. Pensaba que era su culpa por hablar en el momento equivocado, por hacer preguntas incorrectas, por servir la cena fría. La gota que colmó el vaso llegó una noche, cuando Lily, con 4 años, derramó accidentalmente un vaso de jugo sobre la alfombra blanca del salón. Franco, ya algo borracho después de varias cervezas, miró a su hija con una expresión que hizo que Jessica sintiera un terror visceral, primitivo. No por ella, sino por su niña. Se levantó lentamente, y en ese instante Jessica supo que, si no intervenía, ocurriría una tragedia. «Ni se te ocurra tocarla», dijo, sorprendida por la firmeza de su propia voz. Esa noche, Franco se quedó dormido en su sillón reclinable frente al televisor. Jessica, en silencio, preparó lo imprescindible: certificados de nacimiento, algo de ropa, el conejo de peluche favorito de Lily, una foto de sus padres. Despertó a la niña susurrándole: «Nos vamos a casa de la abuela». Salieron en la oscuridad con 2 bolsos, dejando atrás la casa, los muebles, la ropa, los juguetes, todo lo que las ataba a 7 años de infierno. Carmen no hizo preguntas cuando las vio en la puerta a las 2 de la madrugada. Simplemente las abrazó con fuerza, preparó una infusión y les cedió su habitación, quedándose ella con el incómodo sofá del salón. Los primeros meses después de irse fueron los más difíciles. Franco prácticamente sitió el apartamento de su madre. Llamaba sin parar, golpeaba la puerta, amenazaba, suplicaba, llevaba flores y juguetes. Jessica no abría. Carmen llamaba a la policía cada vez que la situación se salía de control. Franco amenazó con quitarle la custodia de Lily, pero la asistencia legal le explicó a Jessica que, con los antecedentes de disturbios domésticos, sus posibilidades eran bajas. Poco a poco, el acoso fue disminuyendo. Jessica consiguió trabajo pasando productos por caja en un supermercado, y luego sumó el empleo de limpieza nocturna.
Ella y Lily alquilaron un pequeño apartamento de un dormitorio en un edificio antiguo de ladrillo. Tenía una sala diminuta, una cocina estrecha y cañerías que crujían, pero era suyo, libre de miedo y gritos. Lily empezó en la escuela pública del barrio. No había programas especiales ni clases de francés como Jessica había soñado, pero a la niña le iba bien. Le encantaban la lectura y el arte. Carmen la recogía después de la escuela, le daba de comer y la ayudaba con la tarea. Jessica llegaba tarde a casa, a veces después de las 10 de la noche, agotada, con las manos irritadas por los productos de limpieza, pero feliz solo de saber que su hija la esperaba, y no una explosión de ira. Franco reapareció 1 año y medio después. Llamó diciendo que había reflexionado mucho y que quería ver a su hija. Jessica aceptó visitas cada 2 semanas en lugares públicos. Un parque, una cafetería, un centro de entretenimiento familiar. Lily regresaba callada, pero aparentemente bien. Franco le compraba juguetes, la llevaba al cine, le compraba helado. Pasaron 3 años más. Jessica consiguió jornada completa en el supermercado, mejor sueldo y algunos beneficios. Aún así, siguió limpiando por las noches para cubrir el alquiler, la comida, la ropa de una niña en crecimiento, los útiles escolares y los gastos médicos de Carmen, que había desarrollado problemas cardíacos. Y entonces, hace 6 meses, todo cambió. En el centro comercial, Jessica y Lily se cruzaron con Raquel, una antigua vecina del barrio donde habían vivido con Franco. Jessica estaba mirando ropa para el nuevo año escolar cuando Raquel, una mujer con el cabello teñido de rojo intenso, se acercó a saludar. ¿Cómo has estado?, preguntó tras las formalidades. Me crucé con Franco hace poco. Se lo veía muy bien, manejando una camioneta nueva. Dice que montó su propio negocio de construcción. Estaba presumiendo de que pronto recuperaría a su hija, que ya le preparó una habitación en su nueva casa. Jessica se quedó en silencio, pero un frío de angustia le recorrió el cuerpo. 1 semana después, sonó el timbre. Era un notificador judicial con documentos del tribunal. Franco había presentado una demanda para obtener la custodia principal. El abogado de asistencia legal, recomendado por una amiga de Carmen, escuchó la historia y negó con la cabeza. Es un caso complicado. Por un lado, no tienes vivienda propia y tus ingresos son bajos. Por otro, eres la madre y ella siempre ha vivido contigo. Si él realmente tiene un negocio y una buena casa, puede apoyarse en su estabilidad económica. Pero el factor decisivo será la preferencia de la niña. Lily tiene 9 años ahora. El tribunal debe tener en cuenta su opinión. Esa noche, Jessica miró a su hija dormida y sintió un nudo en la garganta. ¿Y si Lily elegía a su padre? El apartamento bonito, los juguetes nuevos, los viajes al parque acuático. ¿Y si estaba cansada de ser pobre, de los presupuestos ajustados, de la ropa de oferta? Pero cuando Lily se enteró de la batalla legal, simplemente abrazó a su madre con fuerza y dijo: «Nunca me voy a ir de tu lado, mamá. Nunca». Y ahora, esa pequeña valiente había hecho lo que Jessica jamás se atrevió a hacer: grabar sus amenazas y sacarlas a la luz en un tribunal. «¿Cómo se te ocurrió encender la grabadora?», preguntó Jessica mientras esperaban en el pasillo. Lily se encogió de hombros. «¿Te acuerdas de esa serie que vimos, la de la detective? Ella consiguió una confesión con una grabadora. Pensé que quizá funcionaría. Papá siempre dice una cosa en su casa y actúa distinto delante de la gente». Carmen negó con la cabeza. «Mi niña inteligente. 9 años y más despierta que nosotras 2 juntas». El abogado de Jessica, David, un joven con un traje sencillo pero bien entallado, asomó la cabeza por la sala de espera. «El receso está por terminar. Puedo decirte algo. Esto cambia completamente el caso. Las amenazas en el audio son una base sólida no solo para desestimar su petición, sino también para restringir gravemente sus derechos como padre». «¿Qué va a pasar ahora?», preguntó Jessica. «La jueza retomará la audiencia y, muy probablemente, rechazará su solicitud de custodia. Me imagino que ordenará una evaluación psicológica para él. Y si se le concede algún tipo de visita, será estrictamente supervisada por servicios de protección infantil». Jessica asintió,
todavía sin poder creer que aquella pesadilla pudiera estar llegando a su fin. Durante 5 años había vivido con el temor constante de que Franco encontrara la manera de quitarle a su hija. Y ahora, gracias al valor de Lily, ese miedo empezaba a desvanecerse. Sonó el timbre que indicaba el final del receso. Regresaron a la sala. Franco estaba sentado con una expresión oscura y contenida, evitando mirar en su dirección. Su abogado le susurraba con urgencia. Cuando Lily pasó frente a él, Franco levantó la vista. Jessica sintió un escalofrío al ver el odio puro, sin disimulo, en sus ojos. La jueza Hernández entró, y el alguacil ordenó ponerse de pie. «Pueden sentarse», dijo ella, tomando su lugar. «Continuemos». Ajustó sus gafas y recorrió la sala con la mirada. El silencio era absoluto. Incluso el viejo aire acondicionado de la ventana, que había estado vibrando toda la mañana, parecía haberse detenido. «Reanudamos la audiencia sobre la custodia de la menor, Lily», declaró con tono formal. «Durante esta sesión han surgido nuevas pruebas que este tribunal no puede ignorar». Tomó el teléfono desgastado de Lily, que había permanecido sobre el estrado. La grabación presentada por la menor contiene amenazas directas del demandante hacia la demandada. «Señor Franco, usted amenazó a su exesposa con la clara intención de manipular el testimonio de su hija ante este tribunal». Franco se enderezó en su asiento. Gotas de sudor habían aparecido en su frente, que se apresuró a limpiar. Su costosa chaqueta parecía ahora incómoda, demasiado ajustada. «Su señoría, esto es un gran malentendido», comenzó, intentando sonar seguro. «Solo le estaba explicando a mi hija, con emoción, lo importante que es que viva conmigo. Puede que no haya elegido bien las palabras. Yo nunca». La grabación no deja lugar a dudas sobre la naturaleza de sus palabras, lo interrumpió la jueza. «Usted amenazó con violencia física a la madre de la menor si la niña no declaraba como usted quería. Eso no es una mala elección de palabras. Eso es un delito grave, manipulación de testigos, coacción y amenazas». El abogado de Franco, el joven de gafas doradas, se puso de pie de inmediato. «Su señoría, mi cliente estaba bajo una enorme presión emocional. Es un buen padre, devastado por la separación de su hija. Le pido al tribunal que tenga en cuenta su historial intachable». «¿Intachable?», interrumpió de pronto Carmen desde el público, detrás de Jessica. «¿Y los moretones en los brazos de mi hija? ¿También forman parte de ese historial intachable? ¿Y cuándo Lily se escondía debajo de la mesa cada vez que él golpeaba la puerta para verla? ¿Eso es ser un buen padre?». «Orden en la sala», dijo la jueza con firmeza, aunque en su mirada apareció un destello de empatía. «Señora, diga su nombre para el registro». «Carmen Jiménez, abuela de Lily», respondió, poniéndose de pie con dignidad. «Señora Jiménez, entiendo sus sentimientos, pero debe mantener el orden». Carmen asintió, apretando los labios. Sus manos arrugadas, apoyadas sobre su viejo bolso de cuero sintético, temblaban ligeramente. En su juventud había trabajado como enfermera de urgencias. Había visto sangre y trauma, pero nunca se acostumbró a ver mujeres con los mismos moretones de siempre y las mismas excusas aprendidas. «Me caí. Tropecé. Soy muy torpe». La jueza se volvió entonces hacia Lily, suavizando el tono. «Lily, dime, por favor, ¿es la primera vez que tu padre te habla así?». La niña miró a su madre buscando apoyo. Jessica le hizo un pequeño gesto con la cabeza. «No», respondió Lily en voz baja. «Siempre decía cosas feas sobre mamá. Que no sirve para nada. Que es su culpa que vivamos en un lugar feo en vez de una casa bonita. Que si no fuera por ella, todo estaría bien». «¿Y te había amenazado antes?», preguntó la jueza. Lily bajó la mirada. «No tan fuerte, pero decía que si me iba a vivir con él, mamá perdería la custodia y no podría verme nunca más. Que todo era culpa suya». Franco se inclinó hacia adelante bruscamente. «Está mintiendo». Jessica le lavó la cabeza. «Silencio», golpeó la jueza con el mazo. «Hablará cuando se le indique». Jessica permanecía sentada con los puños apretados,
las uñas clavándose en sus palmas. Imágenes del pasado pasaban por su mente. El rostro de Franco deformado por la rabia, su mano levantada, ella cubriendo a una Lili de 3 años con su propio cuerpo, la niña llorando en la almohada después de otra discusión. La jueza golpeó suavemente su bolígrafo contra el estrado y luego se dirigió a la representante de Servicios de Protección Infantil, una mujer robusta de mediana edad con un traje verde oscuro. Informe al tribunal. ¿Se realizaron inspecciones en los hogares de ambos padres? La mujer se puso de pie, abriendo una carpeta. Sí, su señoría. La residencia del señor Franco es un apartamento de 3 dormitorios recientemente renovado en un complejo de lujo. La menor tiene su propia habitación con muebles nuevos. En cuanto a la residencia de la señora Jessica, se trata de un apartamento alquilado de un dormitorio en un edificio antiguo. La menor duerme en un sofá-cama en la sala. El baño requiere algunas reparaciones menores. Franco sonrió con arrogancia, lanzando una mirada triunfal a su exesposa. Jessica se encogió ligeramente, sintiendo lo cruel que sonaba la descripción fría de su hogar sobre el papel. Sin embargo, la trabajadora continuó. Durante mi entrevista con la menor, quedó absolutamente claro que Lili se niega rotundamente a mudarse con su padre. La niña obtiene calificaciones sobresalientes, asiste a un programa de arte después de la escuela y tiene vínculos fuertes en su entorno. Su relación con su madre está basada en una profunda confianza y afecto. El apartamento, aunque modesto, está impecablemente limpio, organizado y proporciona un entorno seguro para que la menor estudie y descanse. La jueza asintió. Gracias. Ahora me gustaría escuchar el informe de la psicóloga designada por el tribunal. Una mujer de unos 40 años, con un sobrio blazer gris, se puso de pie. Doctora Valeria Ayes, psicóloga del tribunal asignada para evaluar el estado emocional de la menor, su señoría. Realicé 2 entrevistas con Lili. La niña presenta signos significativos de ansiedad, especialmente al mencionar a su padre. Las pruebas proyectivas revelan miedos profundos asociados a la figura paterna. En contraste, muestra un vínculo de apego seguro con su madre, fundamental para su desarrollo psicológico. Franco frunció el ceño. Eso es una tontería. Los psicólogos siempre se ponen del lado de las madres. La niña necesita a su padre. Señor Franco, advirtió la jueza con voz helada, esta es su última advertencia. Un comentario más y será retirado de la sala. Franco se dejó caer en su asiento, mirando con resentimiento a la psicóloga. La doctora continuó. Resulta especialmente preocupante que Lili haya manifestado situaciones en las que su padre la obligaba a mentir sobre su madre y la amenazaba con castigos. Este comportamiento constituye un abuso psicológico severo, ya que coloca a la menor en un conflicto de lealtad imposible. Con la evidencia presentada hoy mediante la grabación, observamos un patrón claro de abuso emocional por parte del padre. La jueza asintió pensativa y miró al abogado de Jessica. Abogado, ¿desea añadir algo? David se puso de pie. Sí, su señoría. Quisiera llamar la atención del tribunal sobre el historial de la relación antes del divorcio. Aunque mi clienta no cuenta con registros médicos que documenten la violencia doméstica, si disponemos del testimonio de su madre, Carmen Jiménez, así como de una declaración jurada de una antigua vecina, Raquel Martínez, quien puede confirmar que en múltiples ocasiones escuchó gritos, amenazas y sonidos de violencia física provenientes del domicilio de los Franco. Franco se levantó de golpe. Eso es difamación. Todos están mintiendo. Yo nunca golpeé a nadie. Su abogado intentó sujetarlo del brazo para que se sentara, pero Franco apartó su mano con brusquedad. Suéltame. Yo puedo defenderme solo. Se giró hacia la jueza, alterado. Su señoría, están conspirando contra mí. Mi suegra siempre me odió y esa vecina es una alcohólica. No puede creer ni una palabra de lo que dice. Sí, soy estricto. Exijo respeto, pero nunca. Me golpeaste cuando estaba embarazada de 7 meses, gritó de pronto Jessica, sorprendiéndose incluso a sí misma. Porque compré una olla eléctrica sin pedirte permiso. Me empujaste con tanta fuerza que me golpeé la cabeza contra el marco de la puerta cuando Lili tenía 2 años.
Me retorciste el brazo detrás de la espalda porque quería ir al cumpleaños de mi mejor amiga. Cállate, estúpida. Rugió Franco, con el rostro morado de ira. Un murmullo de horror recorrió la sala. La jueza golpeó el mazo con fuerza. Señor Franco, queda expulsado de esta sala por desacato. Alguacil, sáquelo de aquí. Esteban se movió rápidamente. Franco lo empujó. No me toque. Ya me voy. Se giró y lanzó una última mirada cargada de veneno hacia Jessica y Lily. Se van a arrepentir de esto. Cuando las pesadas puertas de roble se cerraron tras él, un silencio asfixiante inundó la sala. Lily apretaba la mano de su madre con todas sus fuerzas. Jessica, pálida como un fantasma, miraba al frente sin moverse. La jueza Hernández respiró hondo, recomponiéndose. A la luz de estos hechos, la audiencia continuará sin la presencia del demandante. Se volvió hacia el abogado de Franco. ¿Está preparado para seguir representando a su cliente? El joven abogado parecía completamente descolocado. Claramente no había previsto que su caso se derrumbara de esa manera y buscaba desesperadamente cómo reaccionar. Su señoría, le pido que excuse el comportamiento de mi cliente. Está bajo una presión emocional extrema. Su conducta de hoy no es habitual. ¿No es habitual? Intervino Carmen desde el fondo. Siempre ha sido así. Solo que antes sabía disimularlo mejor en público. Orden, repitió la jueza, aunque con menos severidad. Deseo hablar con Lily en privado, en mi despacho. Es un procedimiento habitual en casos de custodia. Jessica miró a su hija con preocupación. ¿Puedo ir con ella? Me temo que no, respondió la jueza con suavidad. Pero no se preocupe, no tomará mucho tiempo y la doctora Ayes estará presente. Lily asintió con valentía. No tengo miedo, mamá. Mientras Lily estaba en el despacho, Jessica caminaba nerviosa por el pasillo, retorciendo la correa de su bolso. Carmen le sostenía la mano, apretándola de vez en cuando en silencio. David explicó en voz baja. Esto es una muy buena señal. La jueza Hernández es conocida por ser extremadamente protectora en casos con menores. Después de lo que hizo Franco en la sala, sus posibilidades son menores que cero. ¿Y si apela? Preguntó Jessica, aún con las manos temblorosas por la adrenalina. Puede intentarlo, respondió David, pero el audio de las amenazas, sumado a su conducta hoy, crea un precedente imposible de revertir. Carmen negó con la cabeza. No va a dejar esto así. Lo conozco. Cuanto más lo enfrentas, más pierde el control. David asintió con seriedad. En ese caso, podemos presentar de inmediato una solicitud para que sus derechos parentales queden limitados a visitas supervisadas. Y si continúa con las amenazas, iremos directamente a la policía para pedir una orden de protección. La puerta del despacho se abrió y Lily salió. Se la veía cansada, pero tranquila. La jueza salió detrás de ella. Por favor, regresemos a la sala. El tribunal está listo para dictar resolución. Una vez sentados, la jueza Hernández ajustó sus gafas y anunció. Habiendo revisado el expediente, escuchado a las partes, a los testigos, a los servicios de protección infantil, considerado la evaluación psicológica y lo más importante, habiendo tenido en cuenta la voluntad expresada por la menor, este tribunal rechaza la petición del señor Franco respecto a la custodia principal de la menor, Lily. Un suspiro de alivio recorrió la sala. Carmen se persignó discretamente. Jessica abrazó a su hija con tanta fuerza que casi le dolió. Asimismo, continuó la jueza, con voz firme, dada la evidencia de amenazas contenida en el audio, así como la conducta violenta del demandante en esta sala, el tribunal suspende el régimen de visitas del señor Franco hasta que se realice una evaluación psiquiátrica completa y se complete un programa obligatorio de rehabilitación para agresores. Hizo una breve pausa. En caso de restablecerse las visitas, serán estrictamente supervisadas en un centro designado por Servicios de Protección Infantil, con una frecuencia no mayor a una vez al mes y sujetas al consentimiento previo de la madre. La jueza miró a Lily, que estaba sentada erguida, visiblemente aliviada.
Este tribunal desea reconocer la extraordinaria valentía y madurez demostradas por esta joven en una situación extremadamente difícil. Esbozó una leve sonrisa. No muchos adultos tendrían el valor de hacer lo que tú hiciste hoy. El mazo golpeó. Se levanta la sesión. Al salir del juzgado, Jessica sintió como un peso invisible y aplastante se desprendía de su pecho, un peso que había cargado durante 5 largos años. Ya no tenía que vivir con el miedo de que Franco pudiera arrebatarle a su hija legalmente. Ya no podía amenazarla sin enfrentar consecuencias reales. El pálido sol de invierno atravesó las nubes, iluminando los montones de nieve sucia acumulados en las aceras. Carmen ajustó la bufanda alrededor del cuello de Lily. Muy bien, mis heroínas. Vamos a celebrar. Iremos a la cafetería y yo invito el postre. Estaba ahorrando para un sofá nuevo, pero el viejo todavía aguanta unos años más. Lily sonrió por primera vez en todo el día. ¿Puedo pedir un banana split, abuela? Puedes pedir lo que quieras, mi niña, dijo Carmen, besándole la cabeza. Caminaron por la acera helada, esquivando charcos, rumbo a la zona comercial. Jessica sabía que aún tenía un camino difícil por delante. El alquiler, los gastos escolares, ayudar a su madre con los medicamentos, pero en ese momento se sentía profundamente feliz. Solo miró atrás una vez. Sintiendo una presencia, giró la cabeza hacia el estacionamiento del juzgado. Apoyado contra su camioneta nueva estaba Franco. Incluso a la distancia, su rostro se veía pálido como el papel y sus puños estaban apretados. No se movía. Solo las observaba alejarse. Jessica sintió un escalofrío, se ajustó el abrigo y apretó la mano de su hija. Pasaron 2 semanas desde el juicio. La vida comenzó a retomar su ritmo poco a poco. Aunque Jessica aún se despertaba por las noches ante cualquier ruido y revisaba instintivamente la calle cada vez que salía de su edificio, Franco parecía haber desaparecido. Por las tardes, ella y Lily se acurrucaban en el sofá remendado que habían comprado años atrás en una tienda de segunda mano y que habían traído en la parte trasera de la furgoneta de un amigo. Veían comedias en un televisor antiguo que un vecino les había regalado antes de mudarse a una residencia. A veces jugaban juegos de mesa comprados en ferias. Su Monopoly no tenía la pieza del dedal, así que usaban un botón de un abrigo viejo. Una noche, después de cenar espaguetis con albóndigas y ensalada de repollo, Lily terminaba su leche con galletas mientras hablaba de la escuela. Tenemos una profesora nueva de música, la señorita Carter. Es joven y muy bonita, como de Instagram, dijo animada. Dice que nos va a preparar para el festival de primavera en el centro comunitario. Quiere que cantemos América la Bella y otras canciones. Y hay un chico nuevo en la clase, Mateo. Se mudó desde otra provincia. Es muy callado y siempre está leyendo. Jessica sonrió, escuchando a su hija. Desde el juicio, Lily parecía florecer. Sonreía más, se preocupaba menos. Esa mirada alerta que tenía cada vez que se mencionaba a su padre había desaparecido. ¿Y cómo te fue en el examen de matemáticas?, preguntó Jessica mientras recogía los platos. Lily hizo una mueca. Un aprobado alto. Me equivoqué en un problema. Confundí los signos. Pero saqué sobresaliente en lengua. La señora Evans dijo que mi redacción fue la mejor de la clase. Eres mi campeona. Jessica le besó la cabeza. Vamos, a lavarte los dientes y a la cama. Mañana toca levantarse temprano. Cuando Lily entró al baño, Jessica se sentó en la mesa de la cocina y se frotó las sienes, agotada. Al día siguiente volvía a la rutina. Turno de 6 de la mañana a 2 de la tarde en el supermercado, unas horas para descansar y luego el trabajo de limpieza por la noche en el centro. Carmen pasaba a recoger a Lily del programa extraescolar, le daba de comer y la ayudaba con la tarea. Sin su madre, Jessica se habría hundido por completo. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Patty, una vieja amiga que trabajaba como estilista en un salón cerca de su antiguo barrio. Hola, Jess, ¿cómo están después del juicio? Intenté llamarte, pero no contestaste. Por aquí se comenta que Franco está completamente fuera de control. Le dice a todo el mundo que va a demandarte y quedarse con la niña.
Anoche lo vieron comprando una botella grande de vodka. Ya estaba borracho. Ten cuidado. La sangre de Jessica se heló. Así que Franco no se había calmado. Recordó la mirada que le lanzó fuera del juzgado, la mirada de alguien que no sabe perder y no acepta rendirse. Empezó a escribir una respuesta. Gracias por avisar, Patty. Estamos bien. De pronto, sonó el timbre. Jessica se quedó congelada, con el teléfono en la mano. El timbre volvió a sonar, esta vez con más insistencia. ¿Quién es?, preguntó, acercándose a la puerta sin tocar el cerrojo. Jessica, soy el teniente Martínez, de la comisaría. Por favor, abra. Necesito hablar con usted. Miró por la mirilla. Efectivamente, en el pasillo mal iluminado estaba el teniente de la comisaría local, un hombre corpulento al que había visto patrullando el barrio algunas veces. Un momento, dijo, abriendo el cerrojo pero dejando la cadena puesta mientras entreabría la puerta. ¿Pasa algo? No se asuste, dijo el oficial, mostrando su placa. Solo necesito hacerle unas preguntas. ¿Puedo pasar? Jessica quitó la cadena y lo dejó entrar en el pequeño recibidor. Lily asomó la cabeza desde el baño, vestida con su pijama de princesa que habían comprado en oferta. Mamá, ¿quién es? Es un policía, cariño. Ve a tu habitación, enseguida voy. Lily obedeció, pero dejó la puerta entreabierta, claramente escuchando. Entonces, ¿qué pasó?, preguntó Jessica, cruzándose de brazos. El teniente suspiró. Su exmarido, Franco, presentó una denuncia. Dice que usted está impidiendo que vea a su hija, incumpliendo una orden judicial. Jessica se quedó atónita. ¿Qué? Pero la jueza suspendió las visitas. Solo puede verla con supervisión y después de una evaluación. Ni siquiera ha intentado hacer eso. Lo sé, asintió el oficial con calma. Revisé los registros judiciales. Pero él afirma que intentó contactarla para coordinarlo y que usted bloquea sus llamadas. No me ha llamado, dijo Jessica con firmeza. Ni una sola vez desde el juicio. Ya me lo imaginaba, respondió el teniente. La verdad, estaba borracho cuando vino a presentar la denuncia. Apenas se entendía lo que escribió. Pero por protocolo, tengo que hacer seguimiento. Sacó un formulario de su carpeta. Aquí. Léalo y escriba su versión detrás. Solo indique que no ha tenido contacto con él, que no ha llamado, y que está dispuesta a cumplir con la orden si utiliza los canales oficiales. Jessica leyó el documento. La denuncia, escrita con trazos agresivos e irregulares, estaba llena de ataques hacia ella, que lo alejaba de su hija, que violaba sus derechos, que arruinaba su vida. Nada concreto. Solo rabia. ¿Hizo alguna amenaza?, preguntó, levantando la vista. El oficial dudó. Habló de más, pero nada que pueda incluir formalmente. Estaba intoxicado. Pero entre nosotros, lo estoy vigilando. Está bebiendo mucho y comportándose de forma agresiva. Manténgase alerta. Jessica escribió su declaración, indicando que Franco no había intentado contactarla por vías legales y ofreciendo presentar sus registros telefónicos. El oficial tomó los papeles. Esto debería bastar, dijo. Pero si pasa algo, cualquier cosa, llame a emergencias de inmediato. Aquí tiene mi tarjeta con mi número directo. No dude en usarlo. Cuando se fue, Jessica cerró con llave, revisó las ventanas y entró en la habitación de Lily. La niña estaba sentada en la cama, abrazando sus rodillas. «Es por papá, ¿verdad?», preguntó en voz baja. Jessica se sentó a su lado y la abrazó. «Sí, cariño, pero no pasó nada malo. Solo está enojado porque la jueza le dijo que no». «¿Va a llevarme con él?». «No», respondió Jessica con total seguridad. «El tribunal ya decidió. Tú te quedas conmigo. Papá tiene que ir a médicos y aprender a controlar su enojo. Y solo entonces, quizá, podrá verte, y siempre con supervisión». Lily asintió, aunque el miedo no desapareció del todo de sus ojos. «¿Y si nos amenaza otra vez?».
Jessica la abrazó más fuerte. Entonces llamamos a la policía. Tenemos la grabación, ¿recuerdas? Ahora todos saben cómo es. Ya no puede esconderlo. Esa noche durmieron juntas. Lily no quiso dormir sola en el sofá cama. Jessica tardó en conciliar el sueño, escuchando la respiración tranquila de su hija y las sirenas lejanas en la calle. Franco siempre había sido vengativo, incluso por cosas pequeñas. Si se sentía herido, no paraba hasta equilibrar las cosas. Y ahora había sido humillado delante de todos. No iba a dejarlo pasar. A la mañana siguiente, Jessica acompañó a Lily hasta la puerta de la escuela y luego tomó el autobús hacia el supermercado. Fue un turno agotador. Un camión de mercancía llegó tarde y tuvieron que descargarlo de inmediato. Además, 2 cajas no funcionaban, y las filas se extendían por los pasillos. Al final del turno, le dolían los pies y la espalda le ardía. Salió cerca de las 5 de la tarde y caminó hacia la parada del autobús. Tenía 1 hora antes de empezar su turno de limpieza, justo el tiempo para pasar por casa, cambiarse y comer algo. «Jessie», llamó una voz conocida. Jessica se giró. Era Katy, una antigua compañera de la clínica donde había trabajado como auxiliar de enfermería antes de casarse. No se veían desde hacía años. «Katy, no lo puedo creer». Jessica se alegró sinceramente. Katy, una mujer de rostro amable, con un corte moderno y un elegante abrigo beige, sonrió ampliamente. «Te vi desde el otro lado. ¿Cómo estás?» «¿Y Lily?» Se quedaron conversando junto a la parada. Katy contó que estaba en su segundo matrimonio, que ahora era enfermera jefe en una clínica privada y que su hijo iba a secundaria. Jessica compartió lo suyo con cuidado, evitando los detalles más duros. «Oye, ¿nunca pensaste en volver a la enfermería?», preguntó Katy de repente. «Tenemos un puesto disponible. Buen sueldo, horarios estables y beneficios. Hace 15 años que no trabajo como enfermera», admitió Jessica. «Mi marido me obligó a dejarlo». «Entonces vuelve», insistió Katy. «Hay mucha demanda, sobre todo de gente con experiencia real. Mi licencia venció hace años. Eso no es problema. Trabajamos con un instituto local. Tienen un curso de actualización de 8 semanas. Haces las prácticas, renuevas la licencia y listo». La mente de Jessica empezó a girar. Volver a la medicina había sido siempre su sueño. «¿Cuánto pagan?» «Al empezar, unos $25 la hora. Y en 6 meses puedes subir a 30 o más. Turnos de día. Sin noches, sin fines de semana. Era el doble de lo que ganaba ahora. Podría dejar el trabajo de limpieza y pasar las noches con Lily». «Lo voy a pensar», dijo Jessica, con el corazón acelerado. «Gracias, de verdad». Katy le envió sus datos. «Hablaré con el director médico. Avísame». Jessica tomó el autobús de regreso a casa sintiéndose más ligera que en años. Por primera vez, veía un futuro real. No solo sobrevivir mes a mes, sino construir una vida. Volver a su profesión, ganar un sueldo digno, quizás ahorrar para comprar un pequeño apartamento, ya no parecía imposible. Al llegar a casa, la esperaba una sorpresa. Lily y Carmen habían preparado una tarta de manzana. El apartamento olía a canela y vainilla. «¡Sorpresa!», dijo Carmen, abrazando a su hija. Lily peló todas las manzanas ella sola. «Esto está increíble», dijo Jessica, probando un bocado. «Ustedes dos son unas verdaderas diosas del hogar». Entre café y tarta, Jessica les contó que se había encontrado con Katy y sobre la posible oferta de trabajo en la clínica. «Tienes que hacerlo», exclamó Carmen, golpeando la mesa. «Llevo años diciéndote que vuelvas a la enfermería. ¿Cuánto tiempo más vas a destrozarte el cuerpo en el supermercado? Yo puedo encargarme de Lily por las tardes mientras haces el curso. Ni lo pienses». Lily estaba emocionada. «Mamá, vas a ser enfermera de verdad otra vez, como las de la tele». Jessica sonrió. «Sí, cariño, pero primero tengo que volver a estudiar durante 2 meses.
¿Eso significa que vas a usar el uniforme y esa cosa para escuchar el corazón? Un estetoscopio, rió Jessica. Sí, pero también significa que tendré clases por la noche durante un tiempo. No hay problema, dijo Carmen, haciendo un gesto con la mano. Prácticamente ya vivo aquí. Puedo ver mis programas en tu tele sin problema. La alegría, sin embargo, se rompió bruscamente más tarde esa noche, cuando Jessica revisaba el correo. Entre publicidad y una factura, encontró un sobre sin remitente. Dentro había una hoja arrancada de un cuaderno, con un mensaje escrito con una letra que conocía demasiado bien. ¿Crees que ganaste? Esto recién empieza. Me voy a llevar a Lily y te voy a destruir. Cuídate. Un frío helado se instaló en el estómago de Jessica. Reconocería la letra inclinada de Franco en cualquier parte. Rápidamente guardó la nota en el bolsillo de su uniforme para que ni su madre ni Lily la vieran. Esa noche, cuando Lily ya dormía y Carmen se había ido, Jessica llamó al teniente Martínez. El oficial escuchó en silencio. Te voy a destruir es ambiguo desde el punto de vista legal, dijo finalmente. Sin una amenaza explícita de daño físico, la fiscalía no actuará. Pero voy a registrar la llamada y añadirla al expediente. Guarde la nota y el sobre en una bolsa hermética. Puede servir para huellas más adelante. ¿Y si hace algo? Susurró Jessica, mirando hacia la puerta de la habitación de su hija. Si lo ve cerca de su edificio o de su trabajo, llame a emergencias de inmediato. Voy a pedir patrullas más frecuentes por su zona. Jessica colgó y se quedó mirando el techo durante largo rato. La vida era una ironía cruel. Hace 10 años vivía en una casa hermosa con un hombre que creía que la amaba. Ahora vivía en un pequeño apartamento, trabajaba en 2 empleos y temía por la vida de su hija, por culpa de ese mismo hombre con el que había prometido envejecer. A la mañana siguiente, Jessica acompañó a Lily hasta dentro de la escuela y habló directamente con su maestra, la señora Evans, una mujer mayor de mirada amable y cabello canoso recogido con cuidado. Le advirtió que el padre de Lily podría intentar llevársela. No se preocupe por nada, Jessica, le aseguró la maestra. Las normas del colegio son estrictas. Solo entregamos a los niños a los adultos autorizados. Y personalmente me aseguraré de que Lily solo salga con usted o con su madre. Eso alivió un poco la ansiedad de Jessica mientras se dirigía a su turno en el supermercado. El día fue caótico. Había que reponer un gran pedido y además 2 cajeras no se presentaron. Jessica no dejó de moverse durante 8 horas, lo cual casi fue un alivio, porque le impedía pensar en Franco. Cerca del final de su turno, cuando ya había menos gente, una mujer mayor con el cabello rojo intenso se acercó a su caja. Jessie. Jessica levantó la vista, sorprendida. Hola, Raquel. Era su antigua vecina. ¿Cómo estás tú y la niña? Preguntó, inclinándose con tono confidencial. Escuché que terminaron en juicio. Sí, respondió Jessica con cautela. Bueno, tu Franco está completamente descontrolado, susurró Raquel, mirando alrededor. Borracho todos los días. Ayer gritaba en el estacionamiento que te iba a encontrar y darte una lección. Jessica sintió un nudo en el estómago. Ayer chocó su camioneta contra un poste. El propietario quiere echarlo por no pagar el alquiler, pero parece que consiguió el dinero a último momento. Jessica siguió pasando los productos, aunque sus manos se sentían entumecidas. Ten cuidado, cariño, añadió Raquel mientras pagaba. Está completamente fuera de sí. Ayer lo vi enseñando una foto tuya a unos tipos muy sospechosos cerca de los contenedores. No tiene buena pinta. Gracias por avisarme, murmuró Jessica. Cuando Raquel se fue, Jessica fue directo a hablar con su encargada, una mujer fuerte que también era madre soltera, y le pidió salir 1 hora antes por enfermedad. La encargada, al ver su rostro pálido, accedió sin dudar. Jessica salió del supermercado, sacó el teléfono y llamó a la escuela. Lily estaba bien. Estaba en clase de arte. Luego llamó a su madre. Mamá, ¿puedes recoger a Lily hoy? Salí antes, pero tengo que hacer un trámite. Carmen aceptó.
Jessica se cambió la camiseta del trabajo por una sudadera gris discreta y unos jeans, y se dirigió directamente a la comisaría. Quería mostrar la nota y contar lo que Raquel había dicho. El teniente Martínez no estaba en su despacho. Un agente joven, con aspecto aburrido, tomó su declaración. «Mire, señora, son rumores y amenazas indirectas», dijo encogiéndose de hombros. «No hay delito concreto aún, pero lo registraré en el sistema». Al salir de la comisaría, Jessica no quiso volver directamente a casa. Entró en una cafetería cercana, pidió un café solo y se sentó junto a la ventana, observando la calle. Los coches pasaban. La gente seguía con su vida normal, una normalidad que ella sentía completamente lejana. De pronto, un movimiento al otro lado de la calle llamó su atención. Franco. Estaba de pie junto a una parada de autobús. No miraba ningún horario. La estaba mirando a ella. Cuando sus miradas se cruzaron, él sonrió. Una sonrisa lenta, enfermiza. Levantó la mano, apuntándole con el dedo como si fuera un arma, y bajó el pulgar como si disparara. Jessica se quedó paralizada. La estaba vigilando. Sabía que había ido a la policía. Sabía dónde trabajaba. Sabía dónde iba su hija. Abandonó el café, agarró su bolso y corrió hacia la parte trasera del local. Con ayuda de un camarero confundido, salió por la puerta de emergencia hacia el callejón. Con las manos temblando, pidió un coche. Cuando llegó, subió rápidamente. «Lléveme al centro comercial del norte, por favor», dijo, eligiendo un destino en dirección contraria a su casa. Durante todo el trayecto, no dejó de mirar hacia atrás, comprobando si una camioneta la seguía. Al llegar, caminó entre la gente durante una hora, entrando y saliendo de tiendas, cambiando de dirección, asegurándose de que nadie la seguía. Solo entonces pidió otro coche y finalmente regresó a casa. Cuando Jessica entró al apartamento, Lily y Carmen estaban preocupadas. No les había avisado que llegaría tarde. «Mamá». Lily se lanzó a abrazarla por la cintura. Tenía miedo. «Está bien, cariño». «Estoy aquí», dijo Jessica, enterrando el rostro en su cabello para ocultar su propio temblor. «Solo me retrasé con unos trámites». Esa noche, mientras Lily hacía su tarea de lectura, Jessica le contó a su madre sobre la nota, la advertencia de Raquel y lo que había visto en la cafetería. «No podemos quedarnos esperando», dijo Carmen con firmeza. «Mañana llamas a tu abogado. Necesitas una orden de alejamiento de verdad». «Lo haré», respondió Jessica. Esa noche durmió mal. Soñó que Franco derribaba la puerta, se llevaba a Lily, y ella estaba paralizada, incapaz de moverse o gritar. Se despertó empapada en sudor y pasó el resto de la noche mirando la ventana. A la mañana siguiente, Katy llamó desde la clínica. «Jess, ¿tomaste una decisión? El doctor está preguntando». Jessica dudó. Con Franco siguiéndola, parecía el peor momento para cambiar su rutina. Pero al mismo tiempo, necesitaba desesperadamente un mejor trabajo para darle a su hija un lugar más seguro. «Sí, acepto», dijo con firmeza. «¿Cuándo empiezan las clases?» «Genial», respondió Katy. «El próximo lunes. Te envío el programa. No te preocupes, lo vas a hacer increíble». «Si supieras», pensó Jessica. «Gracias, Katy. De verdad». Colgó y llamó a David, su abogado. Le contó todo. «Ven hoy a mi oficina», le dijo. «Vamos a solicitar una orden de protección urgente». Su oficina era un pequeño despacho en un edificio antiguo del centro, con olor a café viejo y papeles. David examinó la nota dentro de la bolsa plástica. «Una orden de alejamiento le prohibirá acercarse a menos de 150 metros de ti, de Lily, de tu casa, tu trabajo y la escuela. Si la viola, lo detienen de inmediato». «¿Pero eso lo va a detener?», preguntó Jessica en voz baja. No le importó la jueza. David suspiró. «No voy a mentirte. Un papel no detiene a alguien peligroso, pero le da a la policía herramientas legales para actuar en cuanto se acerque. También te recomiendo cámaras en casa y, si puedes, mudarte temporalmente».
¿Mudarnos a dónde? Negó Jessica. No tengo dinero para otro alquiler y el apartamento de mi madre es pequeño. Entonces tienes que estar alerta, dijo David, entregándole una tarjeta. Esta es una terapeuta especializada en violencia doméstica. Tú y Lily deberían hablar con ella. La primera sesión es gratuita. Jessica tomó la tarjeta y se fue con dos pensamientos en la cabeza. Cómo proteger a su hija, y cómo construir una nueva vida con la sombra de Franco siempre presente. El lunes empezó el curso de actualización. En cuanto entró al aula práctica, recordó cuánto extrañaba la enfermería. Había protocolos nuevos, equipos modernos, pero su cuerpo lo recordaba todo. Sabía cómo extraer sangre, colocar vías, curar heridas. La instructora, Brenda, una mujer directa de unos 50 años, lo notó enseguida. Tienes mano, Jess. Con un poco de práctica, vas a superar a las recién graduadas. La experiencia vale oro. El grupo era pequeño, unas 15 mujeres, muchas retomando su vida laboral. Jessica conectó rápido con Gaby, una madre soltera de 40 años. Trabajaba en oficina, le contó. Mal sueldo, mucho estrés. Pensé, la salud siempre tiene trabajo. Hace 15 años que no ejerzo, confesó Jessica. Mi exmarido no me dejaba. Te entiendo, dijo Gaby. El mío igual. Luego descubrí que me engañaba. Ahora estoy mejor sin él. Hablar con Gaby la ayudó. No estaba sola. Muchas mujeres reconstruían su vida desde cero. Pero cada noche, al volver a casa, el miedo regresaba. Jessica vigilaba todo. Cambiaba rutas. A veces caminaba más. Otras pedía transporte hasta la puerta. En casa, Carmen prácticamente se había mudado. Dormía en una cama plegable en el salón. Lily estaba feliz. Cocinaban juntas, veían programas, jugaban cartas. Saqué sobresaliente en comprensión lectora, dijo Lily el miércoles. La profesora dijo que tengo la mejor voz para leer en público. Esa es mi niña, sonrió Jessica. Hice sopa de pollo con galletas, anunció Carmen. ¿Cómo te fue? Intenso, respondió Jessica. Mucho que estudiar, pero voy bien. Después de cenar, cuando Lily dormía y Carmen lavaba los platos, Jessica revisó el correo. Había otro sobre sin remitente. Se le heló la sangre. Dentro había una foto impresa. Su edificio. Su ventana, marcada con un círculo rojo. No había mensaje. No hacía falta. Mamá, susurró Jessica. Carmen se tapó la boca. Dios mío. Nos está vigilando. Llama a la policía ahora mismo. Ya lo hice, dijo Jessica, con la voz rota. Dicen que mientras no se acerque, no viola la orden. Está jugando con nosotras. Carmen apretó el paño con fuerza. No vamos a quedarnos aquí esperando. Hagan las maletas. Se vienen conmigo hoy. Jessica dudó. ¿Y la escuela? ¿Y la clínica? Te arreglas, dijo Carmen. Mi edificio es más seguro. A la mañana siguiente, Jessica volvió a la comisaría. El teniente Martínez vio la foto y cambió su expresión. Esto ya es acoso, dijo. Si se acerca, lo detenemos. Voy a alertar a las patrullas. Ese viernes, hicieron las maletas. Ropa, libros, documentos. Se mudaron al apartamento de Carmen. Era pequeño, antiguo, pero seguro. Puerta reforzada, portero, vecinos atentos. Lily duerme conmigo y tú en la cama, dijo Carmen. No, respondió Jessica. Al final, Lily y Carmen compartieron habitación, y Jessica se quedó en el sofá. El fin de semana lo pasaron acomodándose. Intentando crear una nueva normalidad. El domingo por la noche, el teléfono vibró. Número desconocido. ¿Crees que puedes esconderte? Te voy a encontrar. Siempre encuentro lo que es mío. Jessica se lo mostró a su madre. Mañana llamas al detective, dijo Carmen. El lunes, después de dejar a Lily en la parada del autobús,
Jessica llamó al teniente Martínez. Es un número desechable, dijo él. Intentaremos rastrearlo. No respondas. El juego aún no había terminado. Como había empezado las prácticas clínicas de su curso de enfermería, Jessica dejó oficialmente su trabajo en el supermercado. Su encargada lamentó verla irse, pero se alegró por su progreso. Mantuvo el trabajo de limpieza nocturna para seguir teniendo ingresos. Esa misma noche, al volver de su turno, Jessica vio una camioneta azul familiar estacionada cerca de la esquina de su antiguo edificio, mientras el autobús pasaba. El corazón se le subió a la garganta. Franco seguía vigilando el lugar. Pero el verdadero terror llegó al día siguiente por la tarde. Jessica llegó al apartamento de su madre y encontró a Carmen sentada en la mesa de la cocina, pálida, con una bolsa de hielo en la cabeza. «Mamá, ¿qué pasó?» Jessica corrió hacia ella. «Estoy bien, solo fui torpe», dijo Carmen, haciendo una mueca. «Me resbalé en la ducha y me golpeé. Me quedé aturdida un momento. Lili fue muy lista», añadió con orgullo. Llamó a emergencias. Los paramédicos dijeron que tiene una leve conmoción, explicó Lili, con los ojos abiertos. Tiene que descansar. Jessica examinó a su madre, las pupilas, la hinchazón en la sien. Mañana no voy a trabajar. Necesitas una tomografía. Los golpes en la cabeza son peligrosos, especialmente a tu edad. Carmen intentó protestar, pero Jessica no cedió. A la mañana siguiente, llevó a Lili al autobús escolar, pidió un coche y llevó a Carmen a urgencias. La tomografía salió bien, pero el médico indicó reposo absoluto durante una semana. ¿Y qué hacemos con Lili?, preguntó Carmen preocupada cuando volvieron. Yo debería ir a buscarla. Jessica se mordió el labio. Si faltaba a las prácticas, perdería el curso. Pero dejar que Lili volviera sola con Franco acechando era impensable. Llamó a su instructora, Brenda, que se mostró comprensiva. Te enviaré el material y puedes hacer los exámenes online. Pero tendrás que recuperar las horas prácticas la próxima semana. Alrededor de las 4 de la tarde, sonó el timbre del edificio. Jessica se tensó. No esperaban a nadie. Sí, respondió por el intercomunicador. Entrega para Carmen Jiménez, dijo una voz distorsionada. De la farmacia. Jessica frunció el ceño. No pedimos nada. Está pagado. Solo necesita firma. Jessica bajó con cautela. Un hombre con chaqueta de mensajero le entregó una bolsa sellada y le pasó una tablet. Firme aquí. Firmó, tomó la bolsa y subió. Dentro había medicamentos, analgésicos, antináuseas, y una nota impresa. Que te mejores. Katy. ¿Qué detalle?, dijo Carmen. ¿Cómo se enteró? Jessica se quedó inmóvil. Un frío la atravesó. ¿Cómo consiguió esta dirección? Sacó el teléfono y llamó a Katy. Hola, Jess, respondió alegremente. ¿Todo bien con el curso? Katy, gracias por los medicamentos, pero, ¿cómo supiste lo de mi mamá? ¿Y cómo tienes esta dirección? Silencio. ¿Medicamentos? Yo no envié nada. El mundo pareció desmoronarse bajo los pies de Jessica. Colgó. Corrió a la ventana. El mensajero había desaparecido. No había ningún vehículo. Mamá, dijo con la voz temblorosa. No fue Katy. Franco nos encontró. Sabe que estamos aquí. Llama a la policía, dijo Carmen, intentando levantarse. Jessica llamó de inmediato. El teniente Martínez llegó 20 minutos después. Recogió la bolsa y la nota como evidencia. Está escalando, dijo con gravedad. Mantengan todo cerrado. No pierdan de vista a la niña. Esa noche nadie durmió. Jessica se quedó sentada frente a la puerta con una linterna pesada en las manos. Al día siguiente, fue directamente a buscar a Lili a la escuela. Llegó a las 3 en punto. Los niños salían por las puertas. Buscó el cardigan azul, la mochila rosa. Pasaron 10 minutos. Luego 15. Cada vez menos niños. Jessica se acercó a la oficina.
Vengo a buscar a Lily Franco, 4º grado. La secretaria frunció el ceño. ¿Lily? Ya la recogieron. El corazón de Jessica se detuvo. ¿Cómo que la recogieron? ¿Quién? Déjeme ver. La secretaria revisó. Salió a las 2:50 con su padre. Jessica golpeó el mostrador. No puede llevársela. Tiene una orden de alejamiento. La secretaria palideció. No aparece en el sistema. Y hoy había suplente. Él mostró su identificación. Jessica ya no escuchaba. Sacó el teléfono y llamó a emergencias. Mi exmarido secuestró a mi hija. Salió corriendo al estacionamiento. Vacío. El teléfono vibró. Número desconocido. Contestó temblando. Franco, ¿dónde está? Te dije que iba a recuperar lo que es mío, dijo él, con la voz cargada de alcohol. ¿Creíste que un papel me detendría? Por favor, no le hagas daño, suplicó Jessica, cayendo de rodillas. Es solo una niña. Cállate. Escucha bien. ¿Conoces el motel de la carretera 9? Sí. Habitación 17. En 45 minutos. Sola. Si veo policías, desaparezco con ella. La llamada se cortó. Un patrullero llegó en ese momento. Jessica corrió hacia el teniente Martínez. La tiene. Está en un motel. El rostro del oficial se endureció. Conozco el lugar. Tomó la radio. Tenemos un secuestro confirmado. Sospechoso armado. Menor retenida. Sin sirenas. Rodear por la parte trasera. Miró a Jessica. Tienes que ir tú. Mantén su atención. Jessica asintió. Haría lo que fuera. 35 minutos después, un coche la dejó frente al motel. El cartel de completo parpadeaba en la noche. La camioneta azul de Franco estaba estacionada de forma torcida frente a la habitación 17. El pecho de Jessica se tensó. Caminó hacia la puerta verde desgastada, con el número casi despintado. Respiró hondo, un aire que se sentía como vidrio, y golpeó. Está abierto, gruñó la voz de Franco. Empujó la puerta. El olor a cigarrillo rancio, humedad y whisky barato llenaba el cuarto. Franco estaba sentado en el borde de un colchón hundido. Tenía un aspecto desquiciado, sin afeitar, ojos enrojecidos, la camisa abierta. Sobre la mesita, junto a una botella casi vacía, había un cuchillo de caza. En una esquina, sentada en una silla de plástico, estaba Lily. Pálida, con la cara llena de lágrimas, abrazando su mochila como un escudo. «Mamá», gritó, intentando levantarse. «Siéntate», rugió Franco, golpeando la mesa. Lily se encogió, llorando. «Estoy aquí, Franco», dijo Jessica, intentando mantener la voz firme mientras el miedo le recorría todo el cuerpo. «Estoy aquí. Déjala ir. Mañana tiene clase. Déjala volver con la abuela, y tú y yo hablamos. Solo nosotros dos». Franco soltó una risa amarga. Bebió directamente de la botella. ¿Hablar? ¿Ahora quieres hablar? Después de humillarme, después de quitarme a mi hija. No eres un monstruo, mintió Jessica, avanzando lentamente. Solo, cometimos errores. Pero Lily no tiene que pagar por eso. Tú hiciste esto. Gritó Franco, levantándose tambaleante. Tomó el cuchillo. El corazón de Jessica se detuvo. Arruinaste mi vida. Perdí todo. Entonces arreglémoslo, dijo Jessica, con una calma sorprendente. Deja que Lily salga, y lo resolvemos. Miró de reojo hacia la puerta del baño, apenas entreabierta. Creyó oír un leve crujido. ¿Crees que soy idiota? Escupió Franco. En cuanto se vaya, llamas a la policía. No lo haré, dijo Jessica, acercándose. Te lo juro. Ahora estaba a poco más de 1 metro de él. Papá, por favor, dijo Lily, con la voz temblorosa. Quiero ver a la abuela. Se cayó y está herida. Jessica contuvo la respiración. Su hija, intentando tocar algo de humanidad. Tu abuela está bien, dijo Franco.
pero por un segundo, miró hacia Lily. Y en ese instante, la puerta del baño explotó. 2 agentes irrumpieron. Policía. Suelta el cuchillo. Todo ocurrió en segundos. Uno de ellos se lanzó sobre Franco, tirándolo al suelo. El cuchillo cayó bajo la cama. El otro tomó a Lily, protegiéndola. Manos atrás. Gritaban. El sonido de las esposas resonó en la habitación. Jessica corrió. Tomó a su hija. Te tengo. Estás a salvo. Mamá. Lily se aferró a ella con fuerza. El teniente Martínez entró. Miró a Franco, reducido en el suelo. Franco, queda arrestado por secuestro, amenazas, agresión y violar la orden de protección. Franco gritaba. Ella me tendió una trampa. Sáquenlo, ordenó el teniente. Luego miró a Jessica. ¿Están bien? Sí, dijo Lily. Solo gritaba. Lo hiciste perfecto, dijo el oficial a Jessica. Más tarde, regresaron al apartamento de Carmen. Carmen estaba caminando nerviosa cuando abrió la puerta. Al verlas, las abrazó. Gracias a Dios. Se sentaron juntas. Lily se quedó dormida enseguida. ¿Qué pasará ahora? Susurró Carmen. Está detenido, dijo Jessica. Sin fianza. Va a estar mucho tiempo preso. Bien, dijo Carmen. Que se pudra. Jessica miró a su hija dormida. Había terminado. Franco, intentando controlarlo todo, lo había perdido todo. 1 año después, la vida era distinta. Franco había aceptado un acuerdo para evitar una condena mayor. Cumplía varios años de prisión por secuestro y violar la orden. Jessica terminó su formación. Trabajaba en la clínica con Katy. Tenía un buen salario, horarios estables. Se mudaron a una casa luminosa en un barrio tranquilo. Lily tenía su propio cuarto. Carmen seguía visitando mucho. Lily, ahora con 10 años, había sanado. Al principio fue difícil. Pesadillas, miedo. Pero con ayuda profesional, volvió a ser ella misma. Alegre, curiosa. Se unió al coro de la escuela. Una tarde, las 3 estaban en la cocina. Mamá, soñé que íbamos a la playa. Jessica sonrió. No es un sueño. Vamos a ir este verano. ¿De verdad? 1 semana entera. Y yo también voy, dijo Carmen. Lily aplaudió, pero dudó. ¿Papá no podrá encontrarnos? Jessica tomó sus manos. No, cariño. No puede hacernos daño. Y esta vez, era verdad. Lily asintió, satisfecha, y la sombra en su rostro desapareció. La señorita Carter me dio un solo para el festival de primavera, anunció, cambiando de tema. Voy a cantar el inicio de Here Comes the Sun. Mientras Lily hablaba emocionada sobre los ensayos del coro, Jessica la observaba con una profunda sensación de paz. Eso era la felicidad. Estar sentada en una cocina luminosa, con las personas que amaba, tomando té, haciendo planes, sin ese nudo constante de miedo en el estómago. El aire se sentía ligero, como si el peso de los últimos 10 años finalmente se hubiera disipado. Sí, la vida no era perfecta. El alquiler era alto, el trabajo como enfermera era agotador, y el dinero había que administrarlo con cuidado. Pero esos eran problemas normales. No el estado constante de supervivencia en el que había vivido durante años. Más tarde, cuando Lily subió a terminar su tarea de matemáticas, Carmen dio un sorbo a su té y miró a su hija. Sabes, Jessica, nunca dejé de creer en ti, ni siquiera cuando todo estaba en su peor momento. Siempre supe que tenías la fuerza para salir adelante. Jessica sonrió suavemente. Gracias, mamá. Pero no lo habría logrado sin ti. Nos diste un lugar seguro. Lo habrías logrado igual, dijo Carmen con dulzura. Tienes una fuerza increíble. Solo que antes no lo sabías. Se quedaron en silencio unos segundos, escuchando el suave zumbido del refrigerador. Mamá, preguntó Jessica en voz baja. ¿Por qué las mujeres se quedan con hombres así? ¿Por qué no me fui la primera vez?
Carmen suspiró, pasando el dedo por el borde de la taza. Por muchas razones: miedo a estar sola, dependencia económica, la esperanza de que cambien, de que vuelvan a ser el hombre del que te enamoraste. Hizo una pausa. Y porque ellos son muy buenos haciéndote creer que todo es culpa tuya. Jessica bajó la mirada. ¿Y yo? ¿Por qué me quedé? Eras muy joven cuando lo conociste, respondió Carmen con suavidad. Aún no sabías quién eras. Dejaste que él definiera tu vida. Y cuando llegó Lily, la idea de criarla sola te daba miedo. Jessica respiró hondo. Ya no tengo miedo. Carmen sonrió. Lo sé. Encontraste tu fuerza. Y eso nadie te lo puede quitar. Desde el piso de arriba comenzó a escucharse una melodía dulce y clara. Lily estaba practicando. Su voz llenaba la casa con seguridad. Here comes the sun, and say, it's all right. Jessica cerró los ojos y sonrió. Lo peor había quedado atrás. Eran libres. Estaban a salvo. Y por fin estaban viviendo la vida que merecían, una vida en la luz, lejos de las sombras.